Bien, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Vamos a continuar con este gran imperio carolingio. Para ver este tema, también hay que recordar que, como dije al final de la otra clase, que Carlomagno se le considera como el gran administrador de este gran imperio en Europa. Entonces, tanto así que a Carlos le magnificaron, es decir, le dijeron el Magno. Por eso es que se le considera como con el nombre Carlo Magno. Bien, empezando este tema, entonces vemos acá la imagen de una persona que está enseñando a los chicos. Así como nosotros recordamos que un profesor enseña a un estudiante, tenemos que recordar que él, Carlomagno, es el que más o menos crea la primera universidad a nivel mundial y además hace fomentar en su imperio el de la enseñanza al pueblo y también a la nobleza como también al clérigo. Entonces, es el que más o menos va a fomentar la educación, se puede decir así, en Europa, como también crear las primeras universidades a nivel mundial. Entonces sabemos que él es el que va a crear las primeras escuelas, el que gracias a él va a heredar a nivel mundial todas las personas que hasta ahora existen, lo que se refiere a la educación. Para ello entonces entramos acá, el origen del imperio. Para hablar de este origen del imperio, sabemos que nosotros hemos hablado de la clase anterior, se ha hablado y se ha explicado sobre las guerras militares que él tenía que luchar durante su reinado, tanto con los ávaros, con los bávaros, con los eslavos también, y también con los musulmanes, creando en este caso es un reino donde no hay ningún grupo o pueblo que pueda derrotarlo, y también unas fronteras llamadas marcas donde él podía sacar potestad de la protección de sus tierras. Entonces, ¿cómo es que también da origen a este imperio? Es en el año 800 cuando él salvaguarda a este territorio del Vaticano para convertirse en un gran legado de un gran protector de el Vaticano, del Papa. Pero ¿por qué el Papa lo considera un emperador? En ese tiempo, como ustedes saben, era un imperio que existía, el imperio bizantino. Este imperio bizantino, ya, el Papa no tenía buenas relaciones con el emperador. Y aún más cuando este fallece y su esposa Irene controla el imperio. Entonces ella no tiene la potestad del Papa de que sea una emperatriz. El Papa entonces, como sabe que no hay un emperador gobernando, vamos a aclamar un nuevo emperador. ¿Y quién era su protector? ¿Quién era el que tenía este gran terreno territorial y que fomentaba la cristiandad? Carlomagno. Un 25 de diciembre, Carlomagno, en el año 800, va a visitar al Papa. En plena relación de su oración con Dios, el Papa se le acerca. León III se le acerca y por sorpresa le toma a Carlomagno dándole la corona de un emperador. Entonces acá vemos de que no había de repente una relación de que le iban a coronar, sino más bien fue como un regalo que se le da de manera divina hacia este hombre llamado Carlomagno. Otros dicen que sí hubo ya una predisposición de que le iban a coronar y que se sabía que ese día le iban a coronar. Bueno, en este caso la historia fue así. El 25 de diciembre el líder estaba rezando en la iglesia allá en Roma, y el Papa de sorpresa junto con los súbditos se acerca para poder convertir a este hombre en emperador. A ver, entonces la historia es más o menos así. Convertido en emperador, durante sus años ya había fomentado esta gran administración, donde divide su terreno, sus tierras. Primero abarca funcionarios en su edificio del Palacio de Aquisgrán, que era la capital, y luego los funcionarios que van a ser locales en cada una de las provincias. Primero los funcionarios palatinos, capital cuyo palacio importante era Aquisgrán, ¿cierto? La capital de este tiempo, de Carlomagno. Entonces, en él se considera una corte donde podría salvaguardar sus beneficios de este gran emperador. El chambelán, por ejemplo, reemplazó al mayordomo. Ese mayordomo que alguna vez fue él, como también sus antepasados. Entonces considera al mayordomo
cambiarlo y en este caso nombrarlo como chambelán. Luego tenemos al mariscal, que viene a ser el encargado a nivel militar de todo lo que es la guardia del palacio. Y el canciller, que va a hacer los documentos, que va a proteger los detalles de estos cambios administrativos dentro del palacio, como también a nivel local. Luego tenemos al conde del palacio, que más o menos va a ser el representante como primer ministro, que va a dirigir a los funcionarios de de todo este palacio. Después tenemos al Tribunal de Justicia, el que va a rendir, en este caso, justicia, como dice la palabra, de los hechos que suceden a nivel local, para poder salvaguardar la integridad del ciudadano. Después encontramos al archicapellán, que más o menos viene a ser el clérigo que da las misas en el palacio. Entonces, eso es con referente a los funcionarios palatinos. Cuando tenemos los funcionarios locales, tenemos a los conocidos que hemos escuchado, ya sean películas o quizás por ahí en algún libro, los duques, los marqueses, los condes. Entonces, esto nace gracias a este señor llamado Carlomagno, quien distribuye su territorio primero en los condados, que son zonas especificadas llamadas provincias, lo que nosotros llamamos provincias en este caso, él lo llamaba condado. Entonces, que era gobernado por un conde cuyo poder era administrativo, militar y judicial. Luego tenemos a los marqueses, quienes estaban a cargo de las marcas, que eran en realidad las fronteras de todo este territorio que él tenía para protegerse de los pueblos enemigos. Tenemos la marca hispánica, por ejemplo, tenemos también la marca de Baviera, la marca sajona, entre otras. Luego tenemos a los ducados, que vienen a ser en realidad en la combinación de condados con marcas, es decir, el duque estaba a cargo de varios condados y varias marcas, por ende eran pocos los duques que existían en ese tiempo, pero eran la de mayor cargo. Entonces, eran los territorios superiores a los condados y a las marcas. Y por último está el missi dominici, que viene a ser el supervisor, el inspector mandado del palacio hacia los condados y las marcas, para que pueda vigilarle y saber cómo se comportaban y si recibían el dinero que era en realidad los presupuestos que tenían que recibir el conde, el marqués, que eran en realidad los impuestos que, que pagaba el pueblo. Entonces, esto vigilaban también las leyes del imperio. Después tenemos su manifestación cultural, que es muy importante en realidad, ¿cierto? Encontramos en ella las escuelas y las universidades. La escuela palatina, que se encuentra en Aquisgrán, que era una escuela cuyo objetivo era preparar a los funcionarios del Estado. Se encargaba de educar a la nobleza. Se encontraba la principal en Aquisgrán. Luego tenemos el de la escuela conventual, que viene a ser para el convento, que cumple en este caso el privilegio de enseñar al creo religioso mediante las 7 artes liberales. El trivium, que enseñaba gramática, dialéctica y retórica, y por otro lado tenemos al quadrivium, que enseñaba geometría, aritmética, música y astronomía. Estas 7 artes liberales eran enseñadas para estos señores clérigos que en el futuro iban a enseñar lo que se refiere ser los profesores de estas escuelas. Además hay que agregar que eh, este señor llamado Carlomagno también aprendió de ello, aprendió latín, porque colocó el latín como un idioma principal para que puedan enseñar en las escuelas, y aprendió a escribir también, ¿no? Ahora, hay que ver la escuela parroquial, que era la escuela de los pueblos. En esta escuela básicamente no se enseñaban las artes liberales, sino más bien se enseñaba a leer, a escribir, hacer cálculos para los comerciantes y también el canto, que era un arte principal. Esta enseñanza básica era para todo el pueblo en general y así poder educar a toda la gente que vivía en este gran imperio carolingio. Y tenemos por último a la economía. Bueno, antes de terminar, también tenemos que agregarle que la economía era sobre todo agricultura, porque va a fomentar el trabajo en la tierra y que esta va a hacer que se desarrolle un gran sistema rural. La ganadería que tenemos acá y también la industria, que más o menos va a ser con los albañiles y carpinteros y por ahí algunos herreros. Esta era la economía, básicamente una actividad relacionada con la agricultura. Por último, el fin de este imperio, cuando Carlomagno fallece en el año 1814, lo heredan su hijo Ludovico Pío. Este va a tener conflictos con sus hijos. Estos hijos quieren reinar sobre él, quieren tomar el poder, quieren
se merecen tomar este poder y reclaman a su padre, hay un conflicto. Luego su padre toma el poder en el año 830, recupera el poder, porque su hijo Lotario había gobernado un par de años. Es apoyado por sus otros dos hijos, ya que Lotario no era muy visto por estos dos hijos, llamados Carlos y Luis. Gobierna hasta el año 840, es el año donde muere. Ya en ese año hay un conflicto entre los tres hijos. Carlos y Luis se juntan para derrotar a Lotario. En el año 843 hace un tratado de Verdún. Ese año, bueno, se separa el territorio, el gran territorio de Carlomagno, en tres. Carlos el Calvo, así conocido porque no tenía mucho privilegio, igual que sus hermanos, gobernaba la parte de Francia. Luis el Germánico gobernaba Germania, Austria y Alemania. Y Lotario, el norte de Italia, y una franja entre las fronteras de Francia y Alemania. Al final y al cabo, entonces, el gran imperio de Carlomagno fue dividido en tres grandes reinos por sus nietos. Esto terminó con el origen de la monarquía francesa y del gran imperio germano, que existió hasta la conquista de Napoleón Bonaparte. Bueno, ahí termina el fin del gran imperio carlomagno, que nos deja como herencia las universidades y las grandes escuelas que hasta hoy existen como enseñanza primordial en toda educación para los jóvenes. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima, chicos.